Bienvenidos a Buenos Aires Internacional. Estamos en línea hoy con una entrevista, con un reportaje muy especial. En el Día del Escritor vamos, por supuesto, a rendir homenaje a todos los escritores. Estamos con un escritor joven en línea. Estamos, por supuesto, diciendo que hoy, 13 de junio, es el Día de los Escritores en la República Argentina. Y esto fue debido a que en 1928 el cordobés, el escritor Leopoldo Lugones, ¿sí?, fundó la Sociedad Argentina de Escritores, SADE por sus siglas en castellano, junto a Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas. Se instituye entonces el día 13 de junio porque fue el natalicio de Leopoldo Lugones. Esto lo quería dar como apertura a la interview. Ahora sí, estamos en línea directo con el escritor sociólogo argentino Alejandro Hernández, quien es autor de el libro Último Vuelo. Alejandro nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, República Argentina, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, escribe su libro Último Vuelo con 5 personalidades de las cuales vale la pena adentrarse, vale la pena conocer el porqué de estas 5 figuras. También está escribiendo con varios autores un libro de cuentos en cuarentena, en el contexto propiamente de la cuarentena, ¿sí? La pandemia global ya no creo que sea necesario explicarlo de el COVID-19. Alejandro, muchísimas gracias por este reportaje para Buenos Aires Internacional. Contanos cómo surge la elección de estas 5 personalidades de Último Vuelo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, los personajes, digamos, fueron saliendo a medida que avanzaba la investigación, de mucho leer. Yo soy una persona muy fanática de la historia y fui encontrando en muchas personalidades digamos, esto que se repite, que es el morir en accidentes aéreos. Algunos cuestionables, otros no tanto, pero hay una particularidad que muchísimas personas famosas del siglo XX fallecieron en accidentes de avión. Entonces, para hablar de ellas, quise trazar una línea en común, y bueno, la tragedia es ella. Y lo fui seleccionando a medida que me parecían interesantes, que los iba conociendo, muchos más fui estudiando, que algunos quedaron afuera, y bueno, a medida que iba conociendo en profundidad a alguno, decidía que entraba, empecé a investigar con cuestiones más cercanas, y fui a embajadas, entrevisté personas, busqué bibliografía que no se encuentra en internet, y ahí fui armando capítulo tras capítulo. También haces mención a pesquisas, a investigaciones propias que fuiste desarrollando también como sociólogo. Por supuesto, esto influyó, marcó el curso de las letras, de la investigación. Mencionas recién que fuiste a lugares, entrevistaste a personas, información que quizás no está en Google, pero sí que también tiene un pulso real. ¿Cómo fue ese desarrollo, esa estrategia de campo, Alejandro? En principio, bueno, como mencionaste, tratar de buscar información que no había. Hay algunos casos que son personalidades famosas que, digamos, que uno las escucha y le suena de algún lado, que de esas, bueno, lo que traté de tapar fueron los baches en la historia, esa información que no se encuentra. Entonces ahí fui a buscar personas que hayan conocido sobre el tema, libros no tan conocidos, fui mucho a embajada, mucha entrevista telefónica. La idea era eso, era no solo contar la historia de la persona, que quizás ya se conoce, sino indagar un poco en todo lo que lo rodeó. La idea del libro es contar, además de la historia de la persona, las, digamos, consecuencias de la muerte, cómo influyó esa persona en su sociedad, y por supuesto cómo influyó su muerte, más que nada. Entonces, eso es algo que no se puede encontrar en una bibliografía, sino que hay que indagar a las personas que lo rodearon, hay que estudiar otras historias paralelas para conocer
si tuvo alguna consecuencia o otro suceso que nada tiene que ver con esa persona, pero que la vida de esta persona trazó el destino de otras personas o otras situaciones. Entonces, para ello era necesario, digamos, profundizarse un poco más en el tema, en el contexto, en la historia, en distintos acontecimientos, como está Torrijos, como hay otro presidente. También hay personas que no tienen quizás una influencia muy grande, pero sí su vida connotó después, a posterior a muchos sucesos. Entonces la idea era eso, tratar de enganchar distintas cuestiones que no se enlazan muy sencillamente, sino que solamente una biografía. Claro, mencionando, por supuesto, recorriendo el paisaje o la vida de cada una de estas personalidades, me imagino que habrás encontrado, hallado puntos en común, denominadores en común. ¿Qué cuestiones te llamaron la atención de estas figuras, Alejandro? Y en aquellas personas que tuvieron un poder político real, como es el caso creo de Torrijos y el caso de Habyarimara, que era el presidente de Ruanda, se vuelve muy hermético el tema de conseguir información, porque fueron personas que estuvieron muchos años en el poder, y eso conlleva mucho fanatismo por un lado y mucho odio por el otro. Entonces es muy, pero muy difícil conseguir información objetiva. Si uno va por el lado de los disidentes, siempre va a encontrar información que los lleva a un lado negativo, a un lado oscuro. Si uno entrevista solamente a las personas que están de acuerdo con ese sujeto, va a encontrar todo positivo, todas señales buenas. Entonces, lo que uno tiene que aprender a hacer es tejer esos dos sectores, ¿no? Es decir, bueno, los que hablan en contra, los que hablan a favor, tratar de unir esas historias y entre esas dos encontrar un punto objetivo. ¿Qué es la idea del libro? Que sea objetivo, que no sea o un fanatismo en contra, o un fanatismo a favor, o contar una fábula, sino tratar de objetivizar al respecto y que después quien lee el libro saque sus propias conclusiones, que la subjetividad quede en parte del lector y no de quien escribe. Correcto. Hay casos, por supuesto, cada uno tiene su propia particularidad, su propia singularidad. El caso Samantha Smith, ¿no? Es un caso impresionante porque fue muy precoz, incluso le dirigió una carta a el presidente del Propósito. Soviet exactamente supremo, y la recibe, es más, le contesta, le replica la carta en plena Guerra Fría, en plena tensión entre Washington y Moscú. Ella decide atravesar con una carta, con unas preguntas, ¿sí? De niña, de adolescente. Eh, ¿Cómo pudiste armar el caso particularmente de Samantha Smith siendo y teniendo estas particularidades? Bueno, el de Samantha por eso es el primer capítulo, es el que abre el libro. Es el más espectacular de todos en cuanto a la historia. Parece que es un cuento, no parece real. Yo cuando la empecé a conocer la historia, a medida que avanzaba, decía, no puede ser cierto. No puede ser que una nena de 12 años, en el año 83, le manda una carta al secretario general de la Unión Soviética, le responde, la publica en el New York Times, y la chica se transforma en celebridad internacional en semanas, termina viajando a la Unión Soviética, es recibida como una heroína, vuelve a Estados Unidos, se transforma en embajadora de la ONU en meses. Eso sucede en meses, parece una historia de Disney, de la nena que pide un deseo y se le cumple a la noche a la mañana, y sin embargo es algo que pasó y existe mucha información, y en este caso, eh, lo particular y lo que más me llamó la atención es que uno encuentra muchísima más información del lado soviético. La mayoría de la documentación la encontré en ruso, que tuve que ir a la Casa Cultural de Rusia, que me empiezan a traducir, porque era casi imposible encontrar documentación en inglés o en castellano. Se había escrito muy poco. Hay un par de bibliografías sobre esta nena, que uno las encuentra muy fácil, que son todas en inglés, pero no salen de eso, de una historia que se cuenta sin grandes confusiones, sin grandes incógnitas, fin. Para encontrar la parte más, digamos, interesante de la historia, hay que buscar en ruso. Hay que buscar todas las notas que se escribieron en la época, las publicaciones, los comentarios posteriores, las investigaciones que hicieron posterior, la cantidad inmensa de homenajes que le rindieron a esta chica en la Unión Soviética, y ahí es donde uno tiene que empezar a tejer. La historia que cuentan los soviéticos sobre ella y la historia que cuentan los americanos sobre ella.
Y en este caso lo más emocionante, o lo que más me emocionó a mí como escritor, como investigador, fue poder contactarme con la madre. La madre de Samantha está viva. En el accidente mueren ella y el padre, pero quedó viva la madre y armó una fundación, la Fundación Samantha Smith, que está en Estados Unidos. Y lo que me sucedió en este caso en particular es que yo empecé a hablar con la directora del instituto, que es una rusa, que cuando era nena la conoció a Samantha, después viajó a Estados Unidos, se quedó a vivir ahí, se transformó en la directora de la fundación, y con ella dialogaba, porque la madre no quiere dialogar con la prensa, no, está alejada. Pero hasta cierto punto, cuando le hice ciertas preguntas, uno va a encontrar en el libro, me dejaron de responder. No me quisieron seguir respondiendo sobre algunas cuestiones que a uno le siembra dudas, lo que sucedió en este caso, y ahí es donde uno encuentra una pared. Que en todos los casos pasa algo por el estilo. Uno avanza, 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 y siempre en alguno de los dos bandos, por lo general el que te puede dar la información más rica, es el que te pone la mano. Dice, no, hasta acá sí, pero de acá para adelante no. Ya esto no te lo vamos a responder. Eso me sucede en todos los casos. Llegaste entonces hasta un punto dentro del tablero importante, ¿no? Porque allí, digamos, en la comunicación también, en esa frontera, en ese muro de franqueo de la información, da a uno, ¿sí?, ciertos recursos, ciertos pensamientos, hasta dónde uno puede llegar y puede construir ese relato sobre esa figura. Imagino que también la formación sociológica, profesional, influyó y de qué manera en la escritura, Alejandro, en tu caso. En mi caso particular, creo que es en la curiosidad de querer conocer más, de no conformarme con conocer una historia, sino querer entenderla. Creo que esa es la parte del aporte sociológico que se le puede hacer a estos casos o al libro, es querer entender por qué se dieron los sucesos como se dieron y cuáles fueron las consecuencias y por qué las consecuencias terminaron siendo como fueron y no fueron de otra manera. No solo contar la historia, sino interpretarla y tratar de entenderla y tratar de dar una explicación a los sucesos que se dieron antes, durante y después. Dependiendo del caso, es más importante lo que pasó después o lo que pasó antes, pero tratar de interpretar. Estos hechos, estos acontecimientos marcaron un antes y un después en cada escenario. Ahora te propongo, si vamos al segundo caso, que se trata de Ruanda, un genocidio abominable, tremendo, en el África, 1994. Allí, por supuesto, estamos hablando de Juvenal Abiarama, y quien fue Abyarimara se dice, sí, es Habyarimana. complicado. Sí, es la pronunciación un tanto particular, claramente. Eh, ya, digamos, eh, aquí entramos en un tema donde juega un factor muy importante, no solo la vida humana, que es lo primero, sino el escenario del África, las dictaduras, la muerte, la no prevención en cuanto a la acción en protección de las vidas humanas. ¿Qué podrías destacar de este personaje, Alejandro? Bueno, antes de responder lo del personaje, enganchando la pregunta anterior, en Sí, este caso es donde quizás mejor se puede ver esto de la importancia de comprender el escenario para poder entender la historia que viene después. Vos hablas muy bien, decís África. Justamente África es un continente que va reproduciendo un patrón en cada país, que es el de la desorganización, la falta de interés por los organismos humanos, la intervención constante de potencias extranjeras que meten y sacan gobiernos a gusto y disgusto, que ven a cada país de África como una cantera en particular de alguna riqueza, lo cual hace que sea imposible el desarrollo interno que siempre está siendo saboteado. Y Ruanda no es una excepción. Habyarimana estuvo más de 20 años en el poder, él fue, digamos, el triunfante de una revolución para voltear un gobierno que ya no le era simpático a la potencia invasora, que era Francia, y el grupo armado que encabezaba otra persona, pero él estaba como uno de los líderes, recibió total apoyo de Francia para poder voltear al gobierno anterior y que llegue él. Los organismos internacionales en una primera instancia solicitaban elecciones democráticas porque era la década del 70, donde se estaba viendo con cierto recelo esto de los golpes de Estado, las dictaduras. Europa quería que sus ex colonias sean un poco más ordenadas en cuanto a estas cuestiones. Entonces empezó a organizar elecciones
democráticas, que democráticas no tenían nada, y siempre con el aval de los organismos internacionales que le parecían que era brillante todo lo que sucedía ahí. Eh, la personalidad juvenal es similar a la de muchos dictadores centroamericanos y africanos, extravagante, muy violento, que hacía un culto a su personalidad, así gobierna con mano dura durante más de 20 años, hasta que se desata una guerra civil, porque obviamente hay grupos que se van enfrentando, por más mano dura que uno tenga, siempre se va armando otro sector, que es también un sector de poder, que pierde lugar en las ganancias, en las riquezas, entonces empieza a organizarse, se arma una guerra civil. Y Juvenal se vio entre la espada y la pared de o abandonar el gobierno o negociar con este sector que ya se había vuelto muy poderoso y además tenía el apoyo de ciertas potencias extranjeras. Y en el medio que él está negociando para una salida un tanto democrática de su poder, se produce un atentado y empieza el capítulo. En lo que cuento es esto, es narrar un poco la historia de África, un poco el desarrollo de todos estos años de Juvenal en el poder, pero bueno, como bien dijiste, en el caso de la muerte de este presidente, lo más impactante es lo que viene después. Son los 3 meses posteriores que sucede el genocidio de Ruanda, en el cual la decide el desinterés de las Naciones Unidas, de Francia, de Bélgica, en no impedir algo que era obvio. Es evidente, uno lee el capítulo, va viendo cómo se van desarrollando los meses anteriores al atentado, y era más que evidente lo que iba a pasar. Era muy evidente. Y en el momento que sucede la muerte, era muy claro lo que tenían que hacer las Naciones Unidas y Francia, que es el gran gestor de todo esto, y deciden no hacer nada. Pero como no decidieron hacer nada en millones de situaciones similares. Lo que dice en la ONU, yo entrevisté a Silvina Perazo, que es la titular de la ONU acá en Argentina, y bueno, le cuestioné esto de si a ella no le parecía que la ONU fue blanda a la hora de no intervenir y no hacer nada. Lo que me dijo, la explicación que me dio ella, que la incluyo en el libro, es que cuando la ONU interviene, los acusan de violar la soberanía de las naciones. Y cuando no intervienen, la acusan de no impedir atrocidades. Entonces, siempre es muy difícil en Centroamérica y en África cuándo intervenir y cuándo no. Ella me dijo, la ONU en ese momento decidió no intervenir porque creía que se iba a autoorganizar Ruanda, que es lo que no pasó. Sucedió una tragedia, 600.000 muertos, es el genocidio más atroz de la historia, porque es el más eficaz en cuanto a cantidad de tiempo y cantidad de muertes, y el más salvaje porque se produjo con machetes. No fue un ejército metiendo personas en un corralón como si fuese ganado y asesinándolas. No, acá era los civiles matándose entre ellos a machetazos en la calle. Fue una atrocidad y a la plena luz del día, a color, año 1994, se estaba transmitiendo el Mundial de Estados Unidos y pasaba esto en un país. Es el capítulo más negro que tiene el libro, pero bueno, el personaje juvenal es muy interesante, pero bueno, lo esencial del caso este, yo creo que es entender por qué se produjo el genocidio y por qué podría haberse evitado también. Después cada lector sacará sus conclusiones, ¿no? Claramente, cada personaje seleccionado tiene en sí mismo una llave, una clave detrás de esta clave. Uno puede ir decodificando, deconstruyendo situaciones que implican a lo nacional y a lo internacional, porque allí podemos hacer un enlace e ir a Cuba, propiamente el tercer eh, personaje, ¿sí? Una leyenda, Camilo Cienfuegos. Quizás uno vaya o no en orden secuencial al libro, Alejandro, pero sí, digamos, marca un hito en la historia de Centroamérica, la Revolución Cubana, allí Fidel Castro Ruz, Camilo Cienfuegos, otro de los fuegos elegidos. Contanos. Camilo es seguramente el personaje más conocido por su nombre. Eh, Todo el mundo conoce la Revolución Cubana y casi todos saben quién fue Camilo Cienfuegos o tienen una idea, saben que fue uno de los líderes. En el caso de Camilo, lo que trato de contar en principio es su historia de vida es bastante conocida, se sabe quién fue, se sabe qué participación tuvo, cuento la historia de la Revolución Cubana, pero lo que más me interesa armar es el gran misterio de su muerte. Camilo es el único
de todos estos, que nunca más apareció y no se sabe dónde terminó. No, la avioneta donde viajaba Camilo tenía que ir de un punto de Cuba a otro, nunca llegó, nunca se encontró la avioneta, no sabemos qué pasó. Y hay, por supuesto, una versión oficial que habla de que tuvo que haber chocado en algún lado, se desintegró la avioneta, nunca la pudieron encontrar. Pero bueno, los ricos son las versiones disidentes. Pude entrevistar a muchos disidentes cubanos que están en Miami, hablar con ellos, leer libros sobre la presunta muerte de Camilo Cienfuegos, casi todos van a un asesinato. Eh, Hay muchas pruebas, pruebas presentadas por la disidencia, que dicen que Camilo no estaba de acuerdo con la dirección que estaba llevando la revolución cubana, entonces eso puede llevar a creer que Fidel Castro en algún acto de enojo con Camilo lo asesina o lo hace asesinar. Pero bueno, el capítulo este lo que tiene es esa dicotomía enorme que hay entre los que están a favor de la revolución, los que están en contra de la revolución, los que creen que murió y los que creen que lo mataron. Yo entrevisto a los dos, cuento las dos historias, trato de recoger los testimonios más creíbles, porque hay infinidad de teorías, infinitas, pero trato de juntar las más creíbles, porque tanto del oficialismo como de la oposición no hay pruebas, digamos, 100% objetivas, porque el cuerpo no apareció, la viento tampoco. Entonces, uno dice, creemos que pasó esto, los otros dicen, creemos que pasó lo otro. Lo importante son los fundamentos de esas creencias. ¿Por qué te parece que pudo haber pasado esto y por qué te parece que no pudo haber pasado esto? Entrevistar a las dos partes y entre eso armar, digamos, un dato y que ese dato sirva como algo objetivo. Después estará en el lector, creerlo o no a una parte o a la otra. Pero lo que trato de hacer en este caso es esto, es buscarle un fundamento a esas teorías que están dando vuelta por todos lados, pero que no tienen un fundamento muy objetivo. Bueno, la idea es eso, es buscarles el fundamento a esas teorías y que después el lector decida con cuál se queda. Claro, en definitiva es el lector el que saca la conclusión, concluye sobre Ahí, estos argumentos que vos vas exponiendo y que seguramente de un lado y del otro se exponen y se rebaten argumentos hasta contradictorios, ¿no? U sí, opuestos, obviamente. Allí, digamos, hay una marca en la propia América Central que fue una época muy importante y una personalidad muy importante como lo fue Omar Torrijos Herrera, quien firmó con Carter, ¿sí?, el tratado sobre la evolución del tratado de Panamá, que se construyó, digamos, y se materializó muchos años después de su muerte, ¿no? 1999. 19, exactamente, 1981 es cuando se estrella el avión en quien viajaba el general y presidente de Panamá, Omar Torrijos Herrera, y allí se disparan y se construyen muchísimas hipótesis, teorías. Eh, ¿Qué abordaste vos en el caso de Torrijos Herrera, Alejandro? Bueno, en el caso de Omar, primero empiezo contando la historia de él, porque también es otra historia que parece de ficción. Es un chico de clase media baja que se empieza a desarrollar en una academia militar y en muy poco tiempo termina siendo el líder máximo de una revolución, termina comandando al país durante 2 décadas y es junto a Cuba, son los únicos dos países de Centroamérica que de alguna u otra forma lograron torcer el brazo de Estados Unidos, esa potencia que domina todo Centroamérica y casi toda Latinoamérica. Omar fue el único, porque ni siquiera Cuba logró hacer eso, de sentar a un presidente de Estados Unidos en una mesa de negociación y lograr sacarle algo. Torrijos logra sacarle el canal de Panamá, ¿no? Que digamos, un enclave colonial histórico de la zona, y sin embargo él democráticamente, sin ninguna demostración de agresión, logra sentar a un presidente, es Jimmy Carter, tuvo quizás esa suerte, Torrijos en ese momento, de tener un presidente verdaderamente demócrata y verdaderamente dialoguista como era Jimmy Carter, y logra sentarlo y hacerle entender y darle también la tranquilidad que quizás Estados Unidos tenía esa paranoia del comunismo, la Guerra Fría, de explicarle que simplemente era un país que quería su soberanía y que entendía que no puede haber en un territorio
un enclave colonial como era el canal. Panamá está dividida al medio por el canal. Entonces un panameño que vive de un lado, para pasar al otro lado de Panamá, tiene que pasar por territorio de Estados Unidos. Es demencial lo que sucedió en Panamá. Simplemente con fundamentos legales logró torcer eso. Y uno lee toda esa historia y parece maravilloso y es lindísima si uno lee solamente del lado de aquellos que quieren muchísimo a Marco Torrijos. Pero cuando uno empieza a encontrar otras cuestiones, se da cuenta que atrás de ese gran benefactor de la patria hay también un tirano, un dictador, un antidemócrata, una persona que corrió a muchos opositores, expulsó muchísima gente. Entonces ahí uno empieza la parte interesante de conocer al verdadero personaje. Lo bueno, lo malo, las teorías, las conspiraciones y llega a la muerte, que en el caso de Omar también es muy interesante lo que sucede después. Lo que sucede después, inmediatamente morir, asume Noriega, que es también un personaje nefasto de la región, que Noriega termina siendo derrocado por los propios Estados Unidos, que invaden Panamá para meterlo preso, unos 10 años después. Noriega lo primero que hace es devolver el canal. Ni bien asume sin cuestionárselo, sin debatirlo en el Congreso ni con nadie, la primera medida es devolver el canal a los Estados Unidos. Entonces ahí uno puede también empezar a jugar un poco con qué tan conveniente le era la muerte a los Estados Unidos, qué tan conveniente era la muerte de Omar para los opositores, qué tanto daño le hizo a la democracia, pero qué tanto daño después le hizo a la soberanía del país su muerte. Y bueno, también empezar a articular entre aquellos que lo querían, aquellos que no, tratar de también ir a una investigación sobre su muerte, porque el avión se estrella en una montaña y hay muchas conspiraciones al respecto. No hay una investigación oficial, no existe un reporte del accidente de Omar Torrijos, y es un presidente, es increíble. Cuando hay accidentes de avión hay infinidad de reportes, infinidad. En el caso de Omar no hay un solo informe oficial que explique técnicamente cómo se produjo el accidente. No existe en el caso de Omar. Cuando uno entrevista, está el hijo de Omar Torrijos vivo, que fue presidente. Yo fui a la Embajada de Panamá, hablé con gente y les preguntaba, ¿a nadie se le ocurrió hacer un reporte técnico del accidente? Y dependiendo con quién hables, te decían, eso es algo de lo cual no tenemos que hablar, eso es un tema muy delicado, que ni siquiera el hijo de Omar cuando fue presidente se animó a hacer. Y bueno, eso es la parte más atrapante de esa historia que digamos. Claro, de hecho, propiamente hay, como decíamos, eh, particularidades que llaman hasta el misterio, ¿no? Porque en el caso de quien lo sucede, que es Manuel Noriega, el dictador Noriega, Noriega ya de chico tenía dos ambiciones, o ser psiquiatra o ser presidente. Y evidentemente lo logra, aunque de facto lo logra, después con un final muy trágico, oscuro, no solamente para él, sino para el pueblo de Panamá. Ahora, sí también se va tejiendo como halo de misterio, sentís en cada uno de los personajes que vas tocando, también queda como esa huella de misterios, ¿no? Sí, digamos, el factor común no es solo la muerte en un accidente de avión, sino en accidentes de avión que llaman mucho la atención, que abren la puerta de la teoría, de la conspiración, son, digamos, muertes oscuras, que uno puede tener muchísimas interpretaciones. Lo que no dije de Aviarimara, por ejemplo, es que al avión donde iba le pegan un misilazo. Lo que no se sabe es quién tiró el misil. Al día de hoy no se sabe quién fue el que tiró el misil. Si fueron su propio partido, porque estaba en contra del pacto que estaba por firmar, o estos opositores que querían terminar de destruir al grupo que estaba gobernando. En todos los casos hay esto. Hay un halo de misterio, de decir quién fue, por qué, si realmente se da el pie para el misterio o si uno lee determinadas cuestiones ya se convence de cómo pudo haber sido y ya se queda, digamos, tranquilo con esa parte. Pero lo que uno en todos los casos es esto. Es que si uno lo empieza a leer entre líneas, se encuentra que no todo es tan como uno cree que era. Estamos en enlace directo con el escritor argentino, sociólogo, nacido en Caseros, provincia de Buenos Aires, Alejandro Hernández. Alejandro, y ya digamos, al concluir tu primer obra, Último Vuelo, después nos vas a comentar las vías o el canal de comunicación para conseguir, para obtener el libro, poder leerlo, ¿sí?
Elegiste dos aviadoras, estamos hablando de Amy Johnson y Amelia Earhart. Digamos, en este caso también ya hay otra variante, no eran aviadoras. ¿Qué, digamos, construiste en estas dos figuras femeninas, Alejandro? Bueno, es el último capítulo para cerrar el libro. De hecho, Amy Johnson es la mujer que está en la tapa del libro. Eh, Quería incluir a una nada más. La idea era cerrar el libro con una historia de alguna aviadora. Había encontrado muchísimos casos de aviadoras rusas en la Segunda Guerra Mundial o aviadoras alemanas que han sido pioneras, que gracias a la situación bélica tuvieron la oportunidad de volar en el ejército, cosa que antes no se podía porque estaba prohibido para las mujeres en casi todos los países. Pero leyendo me topé con la historia de ellas dos, que fueron pioneras, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos, ambas fueron contemporáneas, de hecho entre las dos fundaron algo que se llamó las 99, que eran las primeras 99 aviadoras con matrícula en el mundo, y lo que las une a ellas, además de estos inicios y de ser pioneras, de tener récords mundiales, de discutir a los hombres este mundo de los cielos que supuestamente era solamente para ese género, es que ambas desaparecieron. Ambas en distintos vuelos, no llegaron a destino y hay toda una infinidad de conspiraciones y de teorías de qué pasó con ellas. Los cuentos son muy lindas sus historias, muy emotivas, muy emocionantes, mujeres que se revelaron a lo que parecía algo que les tenían negado y que podrían haber tomado una vida mucho más sencilla porque las dos eran de clase media, media alta, pudieran haber elegido otras disciplinas en lugar de estar peleándose toda su vida con los hombres que les impedían volar, que les impedían volar después aviones de determinado tamaño, después que les impedían hacer determinadas distancias. Siempre fueron atravesando barreras. Entonces son historias muy lindas, muy emotivas, que decidí incluir a las dos porque me pareció injusto dejar alguna fuera. Amelia Earhart es quizás la más famosa, en Estados Unidos es muy famosa ella, es muy mencionada en películas, tiene libros, hay series. Amy Johnson no es tan conocida, es británica, pero me pareció injusto dejar a una por ser muy famosa o a la otra por ser menos famosa, entonces decidí armar un capítulo doble con ellas dos juntas. Bien, y ya digamos en la conclusión de tu primer obra, Último Vuelo, ¿qué expectativas manejas con respecto a la repercusión de esta obra? ¿Qué, digamos, expectativa en lo personal también, porque no, además de profesional, tenés con respecto a la publicación de Último Vuelo, Alejandro? No, al ser la primera aventura que digamos, la verdad que me interesa que lo lea gente que no me conoce para poder recibir una crítica, digamos, alejada, que no tenga ningún resquejo de no querer quedar mal con alguien que uno conoce. Por suerte se está dando. A través de Instagram estoy publicando el libro. Al estar en la situación que estamos de cuarentena, es muy difícil meter una librería, hay pocas abiertas, no puedo hacer un evento de presentación. Pero está teniendo cierta repercusión en Instagram, me lo han comprado varias personas, estoy repartiendo como puedo. Eh, Así que como al ser una primera experiencia, estoy muy feliz con que lo esté leyendo gente que no conozco y que se esté interesando en el tema. Que la mayoría me dice eso, que les llama mucho la atención el tema, y entonces quieren saber qué hay adentro. Claro, llama la atención seguramente varios aspectos, hasta la tapa del libro propiamente es muy, muy singular. Estamos en cuarentena y eso quizás fomente mayoritariamente la lectura, ¿no? Al menos suscitar interés por tu libro en este caso. ¿Cómo surge lo de cuentos en cuarentena ya? Una nueva situación, una nueva plataforma. Estamos propiamente en un aire muy especial debido a la pandemia global. Cuentos en cuarentena. Es una selección entre varios escritores. Contanos. Bueno, eso se dio justamente por la situación de cuarentena. Yo siempre estoy escribiendo y una noche empecé a redactar un cuento, me pareció que tenía una linda forma, entonces empecé a hablar con otras personas que conozco que también escriben
Y le dije si no les interesaba armar algo para hacer un libro de cuentos y distribuirlo de manera gratuita y digital a través de las redes sociales. O sea que estamos todos encerrados, motivar a la gente a la lectura me parecía algo saludable. Y cuando me quise dar cuenta, había 15 personas que estaban escribiendo sus cuentos, que querían participar. Sacamos el primer tomo, que ya salió, está también en redes sociales, hay link de descarga. De hecho, ahora lo mandamos a imprimir porque todos los que escribieron quieren tenerlo físico, así que ya se mandó a una imprenta y en unos días ya lo vamos a tener. Y ya estoy armando el segundo tomo, que esta semana lo cerramos, también con 13 o 14 personas que escriben. Y ya estoy trabajando en el tercer tomo, porque me sigue apareciendo gente y gente y gente que quiere participar, que le interesa, que le parece divertido, que están todos, los que tienen ganas de escribir, están escribiendo porque están todos encerrados, y hay mucha gente con ganas de leer. Entonces, al mismo tiempo que me llegan muchas personas que quieren escribir y participar, muchas personas que quieren leer porque necesitan leer algo y para leer algo nuevo. Pero la verdad no, salió de la nada, en pocos días ya tenía todos los escritores y en 2 o 3 semanas un libro, armando otro y ahora ya pensando en el tercero, la verdad muy lindo, muy divertido. Entonces, esta cuarentena generó, digamos, el encuentro de varios escritores, la necesidad de la publicación, del entendimiento, de la comunicación entre escritor y lector, y ya van 3 tomos, me decís. Ya esta semana cerramos el segundo y ya estoy empezando a armar el tercero. La idea es Bien, tratar de no repetir tanto a quienes escriben, porque hay muchísimos que se encargan afuera y me siguen escribiendo y escribiendo y mandando cuentos por mail, y piensan que soy una editorial y se presentan, hola, te mando acá mi currículum, estos son los cuentos que escribí, y la verdad que a cualquiera que se interese en querer participar, ya estoy más que agradecido. No me tiene que claro. presentar ninguna credencial. Bien, simplemente es la comunicación llana entre el escritor, ¿sí? Y el lector. Alejandro, ¿qué escritores, porque aprovechando el Día del Escritor en esta entrevista, en este reportaje, qué escritores te marcaron, crees que son los más influyentes para vos en tu caso? Por un lado, en la parte de historia, Erich Hobsbawm es fundamental, me parece el historiador más increíble que ha habido en el siglo XX y es difícil encontrar a alguien superior. Es impresionante cómo cuenta la historia porque además él le da el toque del análisis, no es un historiador que cuenta, es un historiador que analiza, lo cual lo hace riquísimo. Después por la literatura me interesan muchísimo los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, me parecen animales, los admiro y los envidio muchísimo. Es impresionante cómo logran llevar al lector toda una cantidad enorme de sentimientos cuando uno va leyendo sus libros, se va metiendo en el personaje y la envidia de cómo logran con palabras llevarte a eso y que uno se imagina todas las secuencias. Cuando termina el libro piensa que uno ve una película, porque se imagina absolutamente todo, se imagina el personaje, se imagina la escena, sufre con el personaje. La verdad, esos rusos son increíbles. Y a nivel local, Alejandro Dolina también es una enorme influencia no solo como escritor, sino también como analista o como crítico de la historia y de la literatura. Es alguien que invita constantemente a que uno se interese en la literatura, en la música, en el arte. Son, digamos, esas 3 patas son las que me han influenciado. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren publicar, que se están iniciando en el hábito de la literatura? ¿Qué consejo le podrías dar? ¿Qué, digamos, sugerencia desde, ¿no? Tu experiencia? Eh, Primero que se animen a escribir, primero que lean, si son personas que ya leen hace mucho, que se animen a escribir. Si son personas que quieren escribir pero no son muy amigas de la lectura, la primera recomendación es leer a grandes escritores para tratar de emularlos de alguna manera y comprender cómo se estructura un libro o cuáles son los pasos que uno debería seguir. En la escritura no hay una fórmula matemática de uno o paso, decir, bueno, hago esto y esto y ya está, tengo una gran obra. Está en la imaginación o en las ganas que uno le pueda poner y también en saber que hay infinidad de escritores
y que la repercusión que tenga lo que uno escribe va a depender mucho en el otro. Pero a la hora de escribir no hay que pensar justamente en el otro, hay que pensar en lo que le gusta a uno, en lo que lo motiva, en, digamos, cuáles son las pasiones de uno para escribir, y después, bueno, por supuesto, tratar de darle algo de calidad al lector, no darle cualquier cosa. Entonces, uno tiene que ser consciente si es bueno o no escribiendo. Yo sé que no, por eso trabajo con editores. Último vuelo lo hice con una editora que es genial, que se llama Eva González. Lo hice con ella porque yo sé que quizás tengo muchas ideas dando vuelta por la cabeza, pero después cuando uno la lleva al papel, tiene que entender que lo que uno entiende, el otro no. Lo que uno ya tiene en la cabeza, el otro todavía no lo tiene. Va a leer algo que lo ideal sería que lo comprenda como lo trata de, uno quiere que lo entienda. Y para eso está el trabajo de los editores, que no hay que restarles importancia porque son los que logran articular esa idea que uno tiene, que la vomitó en un papel, pero que el lector no está pensando lo mismo que uno que lo escribió. Entonces, creo que motivarse con la lectura, no tener miedo de que no tenga la repercusión que quizás uno espera, sino escribir uno porque quiere escribir, sin pensar en a quién le está escribiendo. Escribir por placer y después si uno desea que los otros lo lean, bueno, darles algo de calidad, no darles cualquier cosa. Y para darles algo de calidad, lo ideal es trabajar con un editor. Claro, es un auxiliar muy importante también que está dentro, ¿no?, del libro. Uno puede imaginarlo también, aunque ya digamos en otra postura, en otra posición, pero también es un colaborador, ¿sí? O un albanil, podríamos decir, de esa Sí, construcción. más cuando uno es nuevo. Yo me imagino que Dostoyevsky al tercer libro ya no tenía editor. Tolstoy tampoco, aunque quizás también, porque, insisto, el escritor tiene una idea en la cabeza y la empieza a escribir. Y uno, a esas palabras, uno las entiende porque las tenía antes en la cabeza, antes de escribirlas. Pero quien lo va a leer, lo primero que recibe son las letras, no la idea. Entonces, quizás es bueno que haya un tercero leyendo lo que uno escribió para decir, che, mira, me parece que esto no se entiende. ¿Qué quisiste decir acá? La típica, cuando uno se entrevista con un editor, debate eso, es, ¿qué quisiste decir con este párrafo? Explícamelo. Bueno, quise decir esto, bueno, no se entiende. Lo quisiste decir, pero no lo estás diciendo. Entonces, por eso es tan importante la tarea de un editor o de trabajar con alguien que le vaya leyendo y le vaya criticando y aceptar las críticas, ¿no? No cerrarse en creer que uno es Dostoyevsky al segundo día. Nunca lo va a hacer, pero al segundo día seguro que no. En definitiva, es un proceso largo con sus marchas, sus contramarchas, sus luces y sus sombras. Alejandro Hernández, sociólogo, escritor en el Día del Escritor en la República Argentina para Buenos Aires Internacional. Ya próximamente estaremos entrevistando a un colega tuyo, panameño, joven como vos, también para recorrer la literatura en Panamá. Te agradecemos profundamente este contacto, deseo de mayor expansión y toda la buena repercusión y augurios para Último Vuelo y Cuentos en Cuarentena, también con sus diversos tomos. Te deseamos profundamente lo mejor, Alejandro, y gracias por este reportaje para Buenos Aires Internacional. Bueno, muchísimas gracias a vos, Roberto. La verdad que es un honor enorme que me estés entrevistando, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí también hemos compartido entonces el enlace directo aquí en la República Argentina para Radio Buenos Aires Internacional con el sociólogo y escritor joven Alejandro Hernández.